Una de las propuestas de los libertarios en materia laboral es terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos y reemplazarlos por el fondo de desempleo. ¿Qué es el fondo de desempleo? Bueno, es una forma de administrar los despidos que ya se utiliza en la Argentina en un sector específico, la construcción. El gremio de la construcción, UOCRA, liderado por Gerardo Martínez, en la época de la dictadura, donde Gerardo Martínez recién empezaba, no como sindicalista, sino como infiltrado del ejército dentro del sindicalismo, firmó en tiempos de Videla el sistema de fondo de desempleo. Este sistema funciona con aportes mensuales. En el caso del convenio de la UOCRA, equivalen al 12% del salario que tiene que aportar el patrón el primer año y baja al 8% del salario a partir del segundo año. Con estos aportes se crea un fondo y de ese fondo, cuando vos te despiden, cobrás lo que sería tu indemnización por despido. Lo que tiene de beneficio para los empresarios es que no son ellos los que tienen que costar la indemnización de una en el momento del despido, sino que se financia sola con este fondo donde van aportando mensualmente. Quienes promueven la política del fondo de desempleo dicen que va a facilitar la contratación de trabajadores, porque señalan y advierten que la idea de pagar indemnización es el miedo que tienen muchos empresarios y lo que bloquea la contratación de trabajadores. Esto podría ser real, sobre todo en una economía en expansión, pero en realidad en la Argentina mismo existen políticas de estímulo a la contratación de trabajadores, sobre todo temporales en momentos de expansión, pero podría tener algún efecto en una economía en fuerte crecimiento que facilitara la contratación de trabajadores. ¿Cuál es el problema del fondo del desempleo visto desde sus críticos? Es que si bien podría facilitar la contratación de trabajadores cuando la economía crece, el fondo de desempleo facilita el despido de trabajadores en momentos de crisis económica. Claramente, si un empresario tiene que poner de su bolsillo las indemnizaciones, va a pensar mucho antes de despedir a un trabajador. Pero si la indemnización sale de un fondo que ya está completado por aportes mensuales, el costo de echar trabajadores sería bajísimo. Ejemplos de eso ya funcionan en la economía argentina. Durante la pandemia, por ejemplo, el gremio de la construcción fue el que tuvo más despidos de todos los sectores, incluso superando hoteles y restaurantes que eran en los más afectados por las medidas de restricciones del movimiento durante la pandemia. La facilidad de los despidos no solo afecta a los trabajadores que son directamente despedidos, sino que cuando uno piensa en la economía como un todo, si en una crisis los empresarios salen masivamente a despedir trabajadores porque no tienen que pagar ya indemnizaciones, cada desocupado que se suma a la fila de los sin trabajos es un consumidor menos, que mermaría las ventas de las empresas y por lo tanto generaría menor producción y todavía mayores despidos. Es decir, el fondo de desempleo es una medida procíclica que facilita los despidos durante la crisis y profundiza de esa manera las recesiones económicas. Por otro lado, mensualmente los empresarios tienen que hacer aportes para el fondo de desempleo. Todavía no está claro si Milei quiere proponer como en la UOCRA que los aportes salen del empresario o salen del bolsillo del trabajador. Pero en los hechos, salga de donde salgan, implica un incremento en el costo laboral en el corto plazo. Es decir, empresas que le van bien, o empresas que le van más o menos, o empresas que le van mal, todas las empresas van a tener que no disminuir sus costos laborales, sino incrementarlos cuando se implementa el fondo de desempleo. ¿Es una propuesta que beneficia a los empresarios? Puede haber algunos a favor y otros más en contra, sobre todo de acuerdo a los vaivenes que tienen y la capacidad para cubrir indemnizaciones. Pero claramente a los que sí benefician es al grupo de bancos y financieras que administraría estos grandes fondos de masas de dinero que tendrían que pagar los empresarios mensualmente con sus aportes y obtendrían ganancias financieras. Incluso se comenta que una de las formas de tentar a los sindicalistas para que renuncien a la defensa de las indemnizaciones y apoyen el fondo de desempleo es hacer partícipes de este negocio financiero y de sus comisiones a los propios sindicatos.